Por favor, abra su Biblia en Romanos capítulo 10. Hoy estudiaremos acerca de la fe bíblica. ¿Qué es y cómo obtenerla? La Biblia lo dice en forma clara y sencilla en Mateo 9:29. Conforme a vuestra fe os sea hecho. Note que la Biblia no dice conforme a vuestra fama, o vuestros sentimientos, o conforme a sus amigos, o a su destino. No. La Biblia dice, conforme a vuestra fe os sea hecho. La fe es el medio de intercambio en el reino de los cielos. ¿Sabe cuál es el pecado que manda más gente al infierno? No es la mentira, ni el asesinato, ni la violación, ni el adulterio, ni el robo, ni las perversiones sexuales, ni el orgullo, ni la arrogancia, ni la falta de misericordia. El pecado que más gente manda al infierno es la incredulidad. Jesús murió por todos los otros pecados. En Juan 3:18 leemos, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es la incredulidad el pecado que cierra las puertas de los cielos. Jesús dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y en el plano espiritual, si usted no cree, nada será posible. La Biblia dice, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que más el justo por la fe vivirá. Así como usted vive físicamente al respirar y al ser nutrido por los alimentos que consume, usted vive espiritualmente por la fe. Recuerde entonces que todas las cosas son posibles para aquel que cree. Bien, veamos lo que dice Romanos capítulo 10 y desde el verso 11. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico con los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Hay varias cosas que quiero sembrar en su corazón hoy, y oro que el Espíritu Santo las selle en su alma, y las escribe en forma indeleble en las páginas de su vida cotidiana. Escuche, si usted todavía no es salvo, necesita desesperadamente creer en Dios. Oh, las bendiciones de Dios que vendrán a su vida si usted aprende a creer en Dios. Ore creyendo y recibirá. Ore dudando y nada tendrá. Es absolutamente necesario que usted aprenda cómo creer en Dios. Por eso, tenga su Biblia abierta en Romanos capítulo 10 y descubramos las lecciones que están ahí para enseñarnos cómo tener una fe eminentemente bíblica. Lo primero que deseo que note es lo que voy a llamar la realidad de la fe bíblica. Mire Romanos 10:11. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere. Por favor, subraye la siguiente frase. No será avergonzado. ¿Quién no será avergonzado? El que creyere en él. La fe, para que sea real, debe ser depositada en la persona o cosa adecuada. Estoy hablando de la realidad de la fe. Ahora usted sabe que hay personas que seguramente le dirán, solo tenga fe, solo crea. Cuando una persona me dice, solo tenga fe o solo crea, la primera pregunta que se me viene a la mente es, ¿fe en qué? ¿Creer qué? No hay ningún poder en solo la fe. No crea que hay algo místico o mágico en solo creer. Anote lo siguiente en forma muy clara. Su fe no es mejor que el objeto de su fe.
La fe en algo inadecuado es muy peligrosa. Escuche, no es la fe la que mueve montañas, es Dios quien las mueve. Busque Marcos capítulo 11, verso 22. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Hay muchas personas que piensan que la fe es pensamiento positivo. Pero quiero decirle que la fe bíblica no es pensamiento positivo. Que la fe bíblica le ayuda a pensar positivamente. Eso es diferente. Y por supuesto, no hay nada de malo en pensar positivamente. Pero muchas personas piensan que hay algo mágico o místico en solo creer. La realidad de la fe bíblica la encontramos en Romanos 10:11. Todo aquel que en Él, esto es, en Jesús, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Su fe no es mejor que el objeto de su fe. Ahora, si para usted la fe es solo pensamiento positivo, ¿sabe lo que le va a pasar? Usted se desanimará, porque habrá momentos en que trate de pensar positivamente, pero le será imposible hacerlo. Un pequeño niño vino donde su papá y le dijo, papi, creo que fallé en el examen de aritmética. Y el papá le respondió, vamos, hijo, tienes que pensar positivamente. Y su hijo le contestó, oh, sí, papi, positivamente sé que fallé. Si usted se mira a usted mismo internamente y luego trata de pensar positivamente, en vez de encontrar motivación que le anime, encontrará desánimo, porque no tomará mucho tiempo en que usted se dé cuenta que no tiene lo que se necesita para reemplazar el desánimo. Y le diré algo más. Si usted pone fe en la fe, será un blanco perfecto para el diablo. El diablo vendrá y le dirá, no eres lo suficientemente bueno para salvarte. Y usted le responde, lo sé, pero no tengo ninguna fe en mí mismo. Y el diablo le dirá, además hay hipócritas en la iglesia. Y usted dice, sí, pero yo no estoy poniendo mi fe en los hipócritas, yo confío en el Señor. Y el diablo insiste, y si es así, ¿por qué no te sientes bien? Pero es que yo no confío en mis sentimientos, yo confío en el Señor. ¿Piensa usted que el diablo le dejará en paz? Mi amigo, de ninguna manera. Él volverá al ataque y le dirá, dices que confías en el Señor, pero ¿cómo sabes que tu fe es lo suficientemente buena? ¿Cómo sabes que tu fe es fuerte? ¿Cómo sabes que tu fe es la fe verdadera? Amigo, si usted no tiene cuidado, ese es el argumento más sucio del diablo. Pero mucha gente le presta atención. Cuando el diablo le haga dudar con esas mentiras, usted dígale, mira, diablo, yo no estoy poniendo mi fe en la fe. Mi fe está en Jesús. Ahora, hay una gran diferencia en eso, porque la fe más pequeña en la persona adecuada es mejor que una fe enorme en la persona equivocada. Nosotros debemos tener fe y creer en Jesús. ¿Sabe lo que la Biblia dice en Hebreos 12:2? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Subraye esa frase, puestos los ojos en Jesús. No dice, puestos los ojos en sus ojos. No ponga su fe en la fe. Ponga su fe en Dios. ¿Se da cuenta? La realidad de la fe no es pensamiento positivo, no es fe en la fe, es fe en Dios. Permítame repetir, una fe débil en la persona adecuada es mucho mejor que una fe fuerte en la persona equivocada. Y si usted pregunta, ¿honrará Dios mi débil fe? Él ciertamente lo hará. Si no lo hiciera así, la mayoría de nosotros no obtendríamos nada de Él. En el capítulo 9 del Evangelio de Marcos está la historia de un hombre que tenía un hijo endemoniado y vino a Jesús para que lo sanara. En el verso 23, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. ¿Sabe cuál fue la respuesta de ese hombre? Verso 24.
E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Y Jesús le dio lo que pedía y necesitaba. Ese hombre tenía una fe débil, pero era una fe débil en Dios. Ahora, yo no digo que debemos conformarnos con tener una fe débil, porque indudablemente es mucho mejor tener una fe fuerte. En Mateo 17:20 vemos que Jesús les dijo a sus discípulos: de cierto os digo, que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? La menor cantidad de fe es mayor que la más grande dificultad, si es que es fe en Dios. Ponga su fe en Dios. Y si usted quiere que su fe se vuelva fuerte, no ponga su fe en la fe, ponga su fe en Dios. Esa es la manera de tener gran fe, saber quién es Dios. Permítame ilustrar esto. Supongamos que usted quiere cruzar un puente, pero no sabe cuán seguro es el puente. Y usted está ahí, tembloroso, tratando de creer que tiene el valor y la fe para cruzar ese puente. Pero esa actitud es poco menos que ridícula. Mire el puente. Está hecho de concreto y de acero, y pesados camiones cruzan todos los días por él. Una sola mirada al puente y sabrá cuán seguro es para que usted lo cruce con toda confianza. Cuando usted sabe, ve y conoce quién es Dios, no pone su fe y creencia en sentimientos positivos. No pone su fe en la fe, usted pone su fe en Dios, y su fe crecerá. Hace ya algunos años, en la parte norte de los Estados Unidos, donde nace el río Mississippi, durante el invierno, el río se congela. Hubo un hombre que, en vez de cruzar el puente sobre el río, decidió ahorrar camino y cruzar caminando sobre el hielo del río congelado. No vio a nadie más haciendo lo que él iba a hacer, pero parecía que la capa de hielo era lo bastante gruesa como para sostenerle, y comenzó a caminar sobre el hielo. Y estando más o menos a mitad de camino, se dijo: creo que no debía hacer esto. A lo mejor el hielo no sostenga mi peso. Si se rompe el hielo y caigo, nunca nadie sabrá lo que me pasó. ¡Qué tonto soy! ¿Qué hago aquí? Y decidió regresar, caminando suave y lentamente. Luego, para que el peso de su cuerpo se distribuyera sobre el hielo, se acostó con sus brazos y piernas extendidos, impulsándose de regreso poquito a poco, y se decía: pero qué tonto que fui. ¿Por qué no fui hasta el puente para cruzarlo? Si algo me pasa, mi familia nunca sabrá lo que me pasó. Y comenzó a gemir y a llorar. De pronto escuchó un fuerte sonido, como de algo que se quiebra, y pensó: Dios mío, el hielo se está rompiendo. Ayúdame, Señor, sálvame, Dios mío. El fuerte sonido se oía más y más cerca, pero no se veía ninguna resquebrajadura en el hielo. Con temor, alzó la cabeza para ver qué pasaba, y vio que un leñador guiaba un enorme trineo lleno de grandes troncos de árboles, y jalado por briosos caballos, y con absoluta seguridad cruzaron el congelado río. Ese era el ruido que escuchó. Cuando él vio eso, se puso de pie, sacudió sus humedecidas ropas y cruzó hasta el otro lado del río. Note que hubo una notable diferencia entre estos dos hombres. El segundo hombre, el leñador, evidentemente conocía la estructura del hielo en ese río congelado. ¿De dónde proviene la fe? Proviene de conocer a Dios. Todo aquel que creyere en Él no será avergonzado. ¿Quiere usted tener una fe fuerte? No trate de forzar su creencia, más bien procure conocer a Dios. Anote al margen lo siguiente, Salmo 9:10. En ti confiarán los que conocen tu nombre. Y ahora Daniel 11:32. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Esa es la realidad de la fe bíblica.
Su fe no es mejor que el objeto de su fe. Usted debe conocer a Dios. Usted no solo debe conocer la realidad de la fe bíblica, sino que también debe conocer la raíz de la fe bíblica. Toda fe bíblica está enraizada no solo en conocer a Dios, sino también en escuchar al Dios que conoce. Miremos nuevamente Romanos 10, versos 14 y 17. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Amigo, ¿me está escuchando? Para tener fe usted debe oír de Dios. Usted no puede conocer la voluntad de Dios adivinándola. El apóstol dice que la fe viene por el oír. Usted no la produce, ella viene a usted. Dios le da la fe. En Efesios 2, versos 8 y 9 leemos: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Lo ve? Fe es el regalo de Dios. Gracia es el regalo de Dios, y lo mismo es la fe para recibir la gracia. Filipenses 1, 29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Este verso nos dice dos cosas, y voy a escoger una de ellas. La fe nos es dada para creer, y Dios es el dador de la fe. Nadie puede creer en Dios a menos que Dios le capacite para hacerlo. ¿Y cómo Dios le capacita para que crea? Por medio de su palabra. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Por lo tanto, y contrario a la creencia popular, usted no lo nombra y lo reclama. Dios habla, usted cree y lo recibe. No es que usted lo nombra y lo reclama. El proceso correcto es: Dios le habla, usted lo cree y entonces lo recibe. ¿Qué es lo que dice Hebreos 11:1? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Bien, llegamos hasta este punto en nuestro estudio de hoy. Espero que lo que hemos visto hasta aquí le sea de inspiración y de provecho en su vida cotidiana. Antes de terminar, si usted no conoce a Dios, esto de la fe y creer no tendrá mayor sentido, porque las cosas de Dios hay que discernirlas espiritualmente. Haré un breve resumen de lo que estudiamos en el programa anterior. Cuando usted va a algún lugar a comprar algo, lo que quiera que compra, lo paga con dinero, dólares, pesos, yenes, eurodólares, lo que sea. Pero nosotros recibimos de Dios fe. Fe es un medio de intercambio. Fe es la más grande posesión que tenemos. Incredulidad es la más grande piedra de tropiezo. Incredulidad es la mayor debilidad. Incredulidad es el pecado de todos los pecados. Fue la incredulidad la que causó que Eva pecara contra Dios en el jardín del Edén. Ella no creyó lo que Dios había dicho. La incredulidad cerró las puertas de la tierra prometida, y la Biblia dice que los israelitas no pudieron entrar debido a su incredulidad. ¿Sabe cuál es el pecado que más manda gente al infierno? No es la mentira, ni el asesinato, ni la violación, ni el adulterio, ni el robo, ni las perversiones sexuales, ni el orgullo, ni la arrogancia, ni la falta de misericordia. El pecado que manda más gente al infierno es la incredulidad. Mire lo que dice Juan 3:18. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es la incredulidad el pecado que cierra las puertas de los cielos. En el programa anterior también hablé de la realidad de la fe bíblica y de la raíz de la fe bíblica. Toda fe bíblica está enraizada no solo en conocer a Dios, sino también en escuchar al Dios que conoce. Miremos nuevamente Romanos 10, versos 14 y 17. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique?
Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amigo, ¿me está escuchando? Para tener fe, usted debe oír de Dios. Usted no puede conocer la voluntad de Dios simplemente adivinándola. El apóstol dice que la fe viene por el oír. Usted no la produce, ella viene a usted. Dios le da fe. En Efesios 2, versos 8 y 9 leemos: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Lo ve? Fe es el regalo de Dios. Gracia es el regalo de Dios. Y lo mismo es la fe para recibir la gracia. Filipenses 1:29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Este verso dice dos cosas, y voy a escoger una de ellas. La fe nos es dada para creer, y Dios es el dador de la fe. Nadie puede creer en Dios a menos que Dios le capacite para hacerlo. ¿Y cómo Dios le capacita para que crea? Por medio de su palabra. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por lo tanto, y contrario a la creencia popular, usted no lo nombra y lo reclama. Dios habla, usted cree y lo recibe. No es que usted lo nombra y lo reclama. El proceso correcto es: Dios le habla, usted lo cree y entonces lo recibe. ¿Qué es lo que dice Hebreos 11:1? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La palabra esperar significa un deseo intenso, profundo, aunque en nuestros días significa tal vez. Pero en la Biblia no tiene ese significado. Por favor, escúcheme. Esperar en la Biblia significa una seguridad sólida como la roca basada en las promesas de Dios. Eso es lo que se espera. Significa seguridad mezclada con anticipación. Por eso es que la Biblia, cuando se refiere a la segunda venida del Señor, la identifica como la bendita esperanza. ¿Cómo lo sabemos? Porque Dios lo dice. Jesús no ha regresado todavía, pero Él vendrá, Él vendrá. La raíz de la fe es la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo Dios nos comunica su palabra? Decimos que no podemos tener fe a menos que Dios hable. Bueno, ¿cómo habla Dios? En el griego hay dos palabras al respecto. La una es logos. A Jesús se le llama el logos, o sea, la palabra de Dios. Y decimos que la Biblia es la palabra del Dios viviente. Jesús es el logos. La Biblia es el logos. Eso significa la revelación de Dios dada en Cristo, revelada en la Biblia. Pero hay otra palabra para palabra, ramá. Y esa es la palabra usada en Romanos 10:17. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Aquí Pablo no utilizó la palabra logos, sino la palabra ramá. ¿Pero qué significado tiene esa palabra? Sencillamente significa una palabra hablada, una expresión verbal. Creo que podríamos llamarla una palabra de la palabra. Usted toma la Biblia, la palabra de Dios, y comienza a leerla. Y la Biblia le empieza a hablar a usted de las cosas de Dios. Usted recibe una ramá del logos. Recibe una expresión de Dios, y Dios le habla a su corazón y a su mente, y usted escucha a Dios. Usted tiene que escuchar a Dios. Para que usted tenga fe, no necesita escucharme a mí. Usted tiene que saber escuchar a Dios. Todo lo que yo puedo hacer es transmitir el mensaje, pero Dios es el dueño y autor de ese mensaje. Mire el verso 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Usted debe escuchar a Dios. Usted debe recibir una ramá de Dios.
¿Cómo Dios le habla a usted y le da algo? Usted está leyendo la Biblia o está orando, y Dios pone esa porción en su corazón, y Dios le dice, esto es de mi parte. Y alguien me dirá, pastor, Dios nunca me ha hablado de esa manera. Y yo tengo que preguntarle, ¿pero estuvo usted escuchando? ¿Tiene usted un tiempo personal e íntimo con Dios diariamente? ¿Está listo no solo a conocer su voluntad, sino también a hacer su voluntad? Se presenta delante de Él para servicio diario. La raíz de la fe es la ramá de Dios. La realidad de Dios es fe en Dios, no fe en la fe. Y la raíz de la fe es que debe escuchar a Dios. ¿Cuál es el resultado de esta fe? ¿Qué es lo que hace la fe? Pero antes de hablar acerca de liberar esa fe, hablemos de sus resultados. ¿Qué hace la fe bíblica? ¿Cuál es el propósito de la fe? Escúcheme con atención. Fe no es que la voluntad del hombre se haga en el cielo. Es que la voluntad de Dios se haga en la tierra. El resultado de la fe es la voluntad de Dios. Hace poco dije que usted no puede tener fe a menos que escuche a Dios. ¿Sabe lo que va a escuchar de Dios? Va a escuchar la voluntad de Dios. Cuando Dios habla, le dirá, esto es lo que quiero que se haga y por lo tanto, quiero que lo creas. Ahora, usted no puede tener fe por nada que no sea la voluntad de Dios. Si no es la voluntad de Dios, de ninguna manera usted tendrá fe para hacerlo. ¿Por qué? Porque la fe es un regalo de Dios. La fe viene por escuchar la palabra de Dios. Y Dios no le va a dar a usted una palabra en algo que no sea su voluntad. Y eso es maravilloso porque eso mantiene a Dios en control de todo. No piense que usted simplemente puede creer lo que quiere creer acerca de lo que desea y tenerlo. Por ejemplo, si tengo suficiente fe, ¿podría convertir mi casa en oro sólido? No, a menos que Dios quisiera hacerlo así, porque Dios está en control. Recuerdo haber leído el cuento del rey Midas. Su deseo fue que todo lo que tocara se transformara en oro, y su deseo le fue otorgado. Y él creyó que iba a ser el rey más rico del mundo porque todo lo que tocaba se transformaba instantáneamente en oro. Pero cuando quiso comer, su comida se volvió oro. Y cuando besó a su hermosa hija, ella ya no fue la hija a la cual podía amar, porque se convirtió en una estatua de oro. Y lo que él pensó que era una bendición, terminó siendo una maldición. Amigo, si usted tuviera ilimitada fe, se tornaría en una maldición. Si usted pudiera decir, bueno, yo puedo creer y tener todo lo que quiera, le aseguro que usted haría una calamidad de todas las cosas porque usted estaría tratando de controlarlas, no Dios. El resultado de la fe es que la voluntad de Dios es hecha. Y usted dirá, pero eso significa menos bendiciones para mí. No. Más bien significa más bendiciones para usted, porque la voluntad de Dios no será algo que usted debe hacer, sino algo que tiene el privilegio de hacer. Por favor, busque 1 de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Cuál es la realidad de la fe? Es fe en Dios. ¿Cuál es la raíz de la fe? Escuchar a Dios. ¿Cuál es el resultado de la fe? Es que la voluntad de Dios sea hecha. Ahora, ¿cómo libera esa fe? ¿Qué debe hacer? ¿Cómo la relaciona con su experiencia personal y privada? La verdadera fe es mucho más que únicamente creer. Obedece. Si lo que dice que usted cree no se traduce en acción, en realidad usted no cree. Pero note lo que dice Romanos 10:16. Mas no todos obedecieron el Evangelio. Pastor, un momento. Yo pensé que debíamos creer el Evangelio.
Sí, así mismo es. Y cuando lo cree, lo obedece. Permítame decirle que fe es el creer traducido en acción. El pastor Rogers, si no puedo creer no es mi culpa, es la culpa de Dios, porque Dios no me ha dado la fe para creer. Usted dijo que nadie puede creer a menos que Dios le hable, y Dios no me ha hablado, por lo tanto no es mi culpa. Mi amigo, tengo algo que decirle. Mire otra vez el verso 16. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Lo ve? No todos quienes me escuchan son creyentes. Por eso la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, no han oído. Sí, lo oyeron, pero no obedecieron. Pero si Dios habló, ¿por qué no obedecieron? ¿Por qué no creyeron? Miremos el verso 21. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Dios está hablando. Dios le tiene a usted escuchando este programa y Dios le dice, te amo. Pero no todos obedecerán al Evangelio. No todos dejarán en libertad a su fe. Dios extiende sus manos, pero hay gente rebelde y contradictoria. ¿Sabe usted lo que significa la palabra contradecir? No es una palabra muy agradable que digamos, porque significa ser obstinado, contencioso. Usted escucha la palabra de Dios y Dios le habla y el Espíritu Santo afirma esas verdades, pero usted la hace pasar por el tamiz de su mente y dice, no creo que eso sea la verdad, no pienso obedecer eso. Dios dice, te amo. Y extiende sus manos hacia usted y usted le da la espalda. Todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. No todos obedecieron al Evangelio. Usted debe liberar su fe por medio de la obediencia. Hace muchos años atrás, los hombres soñaban con la construcción de un ferrocarril que cruzara de este a oeste. Sería el ferrocarril transcontinental. Comenzaron en el oeste construyendo los rieles. Luego comenzaron la construcción en el este, hasta el lugar en donde el este y el oeste se juntaron por medio de ese ferrocarril. Los gobernadores de los estados estuvieron presentes y fueron hasta el lugar en donde los rieles se unirían. Trajeron una locomotora a vapor desde el este y otra desde el oeste, y los agudos pitos de esas locomotoras se oían a la distancia. Supongo que esa fue una extraordinaria celebración. Y una de las cosas que hicieron es que, faltando solo un clavo para asegurar el último tramo de riel, trajeron un clavo de oro y un gran martillo de plata. Y con ese martillo de plata clavaron el clavo de oro y declararon unido al este y al oeste por medio del ferrocarril transcontinental. Cuando clavaron a Cristo en la cruz del Calvario, Él hizo mucho más que unir al este y al oeste. Él unió Dios con el hombre. Con una mano Él tomó al hombre pecador y con la otra mano tomó la mano de Dios. Y cuando ellos clavaron esos clavos en sus manos, la única plata fue la de sus lágrimas y el único oro fue el de su sangre. Y en esa cruz, con su sangre, Jesús reconcilió a Dios con el hombre. Si usted va al cielo, y sinceramente anhelo que así sea, usted no llegará ya en el vagón de sus obras. Usted no llegará ya trepando la escalera de la lógica, ni llegará ya en el transbordador de la razón. Usted llegará ya en el ferrocarril de la redención. ¿Cuál es la fórmula? Confiar y obedecer. No hay ninguna otra manera. Para ser felices en Jesús hay que confiar y obedecer. La liberación de su fe es su manera de decir, Dios, creo y por lo tanto obedezco. Te entrego este mismo momento mi corazón. Amigos, si usted confía en Jesús, le prometo, basado en la autoridad de la palabra de Dios, que Él le perdonará, le salvará y le guiará.
Porque su palabra dice en Romanos 10:13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Si usted quiere ser salvo ahora mismo, le invito a decir la siguiente sencilla oración conmigo. Dígala en voz alta o en la intimidad de su corazón. Señor Jesús, soy un pecador y estoy perdido. Necesito que me salves, porque yo no puedo salvarme por mí mismo. Tú prometiste salvarme si confiaba en ti. Confío en ti este mismo momento. Y con fe como la de un niño pido que entres en mi corazón y tomes el control de mi vida. Perdóname y sálvame. Te necesito como mi Salvador y mi Señor. Y gracias por pagar por mis pecados con tu propia vida en la cruz del Calvario. Gracias por amarme de esa manera. Ayúdame a ser la clase de persona que tú quieres que sea. Señor, tú eres el alfarero, yo soy el barro. Ayúdame para que yo nunca me avergüence de ti, ni sea yo una vergüenza para ti a pesar de las circunstancias o de las consecuencias. Lo pido en tu santo nombre. Amén. Por favor, en el Nuevo Testamento de su Biblia, busque la epístola a los Filipenses, capítulo 4. Hoy quiero compartir con usted algunos versículos que literalmente transformarán su manera de pensar, si usted así lo quiere. De hecho, esta es una especie de psicología divina que encontramos en la palabra de Dios, contenida en 5 pasos hacia la salud mental. Y es posible que usted los esté necesitando. A muchos de nosotros nos hace falta una fórmula espiritual para enfrentar la depresión, luchar contra la ira, saber qué hacer con los resentimientos, la autocomiseración, la preocupación y el miedo. Y los versículos que hoy voy a compartir con usted no son el producto de algún retórico profesor detrás de un escritorio que ha leído sobre el asunto, y eso lo transmite a los demás. Estas son las palabras que el apóstol Pablo las escribió estando en una cárcel romana. Pero al leerlas, da la impresión de que estuviera en un hotel de 5 estrellas. Uno hasta esperaría que él se despidiera diciendo, desearía que estén aquí. Estoy seguro que usted estará pensando, bueno, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Amigo, escúcheme. Hay más de una clase de prisión. Barras metálicas pueden hacer una prisión, pero hay otras cosas que forman prisiones y muchos de ustedes están viviendo en mazmorras de desesperación. Otros están encerrados tras murallas de resistencia y rebeldía. Hay unos cuantos más encadenados a circunstancias adversas con grilletes de miedo. Así que, ¿lo ve? Hay más de una clase de prisión. Y lo que Pablo dice aquí es tan increíblemente relevante que no podemos pasarlo por alto. Él sabía que no podía salir de esa cárcel romana y decidió, por así decirlo, remodelar el lugar, no en lo exterior, sino en lo interior. Por eso en Filipenses 4:11 dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Bien, ¿cuáles son esos 5 principios que encontramos en esta porción de las Escrituras? Creo que será bueno leer los versículos pertinentes y luego los estudiaremos uno por uno. Empecemos a leer en el verso 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Bien,
Comencemos a estudiar esos 5 pasos. Primer paso: aprenda a regocijarse en la presencia del Señor. Específicamente, veamos los versos 4 y 5. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. No debemos olvidar el motivo por el cual Pablo estaba preso, por predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. Pero en esa cárcel no estaba solo. Sabía que Jesús estaba con él. Por eso dice esas extraordinarias palabras: regocijaos en el Señor siempre. El Señor está cerca. Por favor, note que Pablo no está haciendo referencia a la profetizada segunda venida de Jesucristo a la tierra. Está diciendo que el Señor estaba ahí con él en esa prisión y por eso se regocijaba en el Señor. Y esto es algo extraordinario que todos debemos aprender, sin que importe en dónde estemos, o cuán oscura parezca la noche, o cuán lleno de obstáculos esté el camino, o cuán grande sea el problema. Jesucristo está con nosotros, siempre presente. Jesús mismo dijo: no te desampararé ni te dejaré. Y de lo que es mi experiencia personal, Él nunca ha dejado de cumplir sus promesas. Confiar en el Señor es la única manera de entender esa, de otra manera, ilógica declaración de Pablo: regocijaos en el Señor siempre. Ahora quiero que entienda lo siguiente en forma muy clara: usted no se regocija en las circunstancias. ¿Cómo puede regocijarse si está en la cárcel y su compañero de celda es un homre totalmente depravado, y el calabozo es frío, húmedo, maloliente, infestado con ratas? No, usted no puede regocijarse en esas circunstancias. Usted se regocija en la realidad de que nada puede separarle del amor de Dios que es en Cristo Jesús. El apóstol Pablo, cuando escribió a los creyentes en Roma, les dijo: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nuestro gozo en el Señor debe ser continuo, no esporádico. Por eso Pablo dice: regocijaos en el Señor siempre. Y eso literalmente significa todo el tiempo, cada día, cada semana, cada mes, cada año, cada segundo. Y no debido a las circunstancias, sino a pesar de las circunstancias. No olvide que Pablo escribió estas palabras estando en una prisión. El gozo en el Señor debe ser como un termostato, no como un termómetro. El termómetro registra las condiciones. El termostato regula o controla las condiciones. Se dice que la felicidad está relacionada con el termómetro. Si usted está relativamente bien, se siente feliz. Pero cuando la temperatura sube, se siente infeliz. Su concepto de felicidad es como una montaña rusa, unas veces arriba y otras veces abajo. ¿Por qué? Porque su felicidad depende de las circunstancias. En cambio, el verdadero gozo en el Señor es constante porque Jesucristo no cambia. ¿Sabe lo que debemos aprender a hacer? Practicar la presencia del Señor en todos los niveles de nuestra vida, en el hogar, en los negocios, en la iglesia, en los deportes, en nuestra vida política y social, y en fin, en todas partes. Y cuando digo practicar la presencia del Señor, quiero decir el entender, el saber que Él está ahí a pesar de todo y sobre todo. Dios no quiere ser como un termómetro en nuestra vida. Él quiere ser como un termostato. Por favor, busque el libro de Habacuc. Está casi al final del Antiguo Testamento.
antes de Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías, que son los últimos 4 libros del Antiguo Testamento. Habacuc, capítulo 3, los versos 17 y 18. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Si usted no tiene gozo permanente en su corazón, es porque Jesús no es real para usted. No importa que usted esté muy enfermo físicamente o abatido espiritualmente, Jesús siempre está junto a usted. Y si usted no lo siente cercano, no es culpa de Jesús, es culpa únicamente suya. Jesucristo, cuando estuvo a pocos días de su muerte en la cruz del Calvario, habló de este gozo. Por favor, busque el Evangelio de Lucas, capítulo 10, verso 21. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu. Y dijo: Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Y un poco antes de ser arrestado, juzgado y sentenciado a morir en la cruz, Jesús dijo: Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Veamos lo que dice el Salmo 16:11. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo. Eso es lo que, en síntesis, Pablo está diciendo. Aunque lo habían puesto en la cárcel y estaba fuertemente encadenado, no pudieron hacer lo mismo con el Cristo resucitado que estaba con él en esa prisión. Aunque los carceleros romanos no podían verlo, era una realidad, sobre todo para Pablo ese momento. Regocijaos en el Señor siempre. Entonces el primer paso es regocijarse en el Señor. Si usted quiere tener una buena actitud mental, encuentre su gozo en el Señor, no en las circunstancias. Porque las circunstancias cambian, pero Jesús nunca cambia. Mírelo. Considérelo, contémplelo, ámelo. Encuentre su gozo en Él. Segundo paso, confíe en el poder del Señor. No solo que debe regocijarse en la presencia del Señor porque Él está junto a usted, sino que debe confiar, debe depender del poder del Señor. En el verso 6, Pablo dice: Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Ahora, ¿qué quiere decir el apóstol? Que si usted tiene un problema, debe contárselo a Dios. Y ya sé que algunos de ustedes inmediatamente me estará diciendo: pero pastor, si es verdad que Dios lo sabe todo, ¿por qué debo contarle mi problema? Mi amigo, usted le cuenta sus problemas a Dios para beneficio suyo, no de Dios. Cuando usted le cuenta su problema, está demostrando que depende del poder de Dios para solucionarlo, y no de su propia sabiduría o fortaleza. Además, note que Pablo dice que debemos
hacer conocer nuestros problemas a Dios en oración y ruego con acción de gracias. O sea, usted no está simplemente informando a Dios sobre sus problemas, sino que los presenta como parte de su oración y ruego, agradeciendo a Dios que le está escuchando. No viva extremadamente preocupado por nada. Una de las emociones más devastadoras que puede atacarle es la preocupación. Ya lo he mencionado en otros mensajes, pero creo que bien vale la pena repetirlo este momento. La preocupación hará en su mente lo mismo que la arena hace en un motor. Lo destruye. Si usted es dado a la preocupación extrema, no es nada mejor que un alcohólico, un drogadicto, un fumador o un jugador. La misma palabra preocupación conlleva la idea de división, de algo que se desgarra. En un lado está la mano de la esperanza, y en el otro lado está la garra del miedo. Y usted, estando en la mitad, prácticamente se desgarra entre la esperanza y el miedo. En el capítulo 6 de Mateo, el Señor Jesús enfáticamente nos advierte contra la preocupación. Mire lo que dice el verso 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Esa frase, por mucho que se afane, no significa otra cosa que por mucho que se preocupe. Y la preocupación, francamente, no sirve absolutamente para nada. Bueno, en realidad, sí sirve para algo. Sirve para preocuparnos. Pablo dice que no debemos estar afanosos, o sea, ansiosos, preocupados en demasía por cosas que son futuras, distantes, y sobre las cuales no sabemos realmente nada. Preocuparnos no nos hace ningún bien. La preocupación es como una silla mecedora, nos da algo en qué pensar, pero no nos conduce a ninguna parte. Los psicólogos del comportamiento humano dicen lo siguiente sobre la preocupación. 40% de aquello por lo cual nos preocupamos nunca llega a suceder. 30% ya ha sucedido y la preocupación nada puede cambiar. 12% es una preocupación innecesaria para usted. 10% de nuestras preocupaciones son de variada índole, por lo cual no necesitamos preocuparnos. Y solo, escuche, y solo el 8% del resto se podría considerar digno de preocupación. Pero aún este grupo se subdivide en dos categorías: los que pueden hacer algo al respecto y los que no pueden hacer absolutamente nada. Ahora, si usted puede hacer algo al respecto, pues hágalo. Y deje de preocuparse. Y si no puede hacer nada, su preocupación no va a cambiar nada. Así que deje de preocuparse. Por cada mal debajo del sol, o hay una cura o no lo hay. Si la hay, búsquela hasta encontrarla. Y si no la hay, pues mi amigo, olvídese del asunto. Jesús dijo que nadie puede añadir ni un centímetro a su estatura por medio de la preocupación. Ese gran escritor norteamericano que fue Mark Twain dijo: soy un hombre viejo que he tenido muchas preocupaciones, la mayoría de las cuales nunca sucedieron. La preocupación es inútil y hasta una pérdida de tiempo. Mire lo que Jesús dijo en Mateo 6:34. Así que no os afanéis, o sea, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, o sea, su propia preocupación. Basta cada día su propio mal. Lo cual quiere decir que cada día llega con su propia carga de preocupaciones. La preocupación no elimina los sinsabores del mañana, más bien los aumenta. Y al mismo tiempo nos quita el gozo de hoy. Cubre con nubes el sol de nuestra alegría y siembra de espinas y abrojos el sendero de nuestras esperanzas. No nos ayuda a enfrentar el mañana, porque Dios nos da la fortaleza para hoy. Cuando usted trae los problemas de mañana, sobrecarga su hoy.
Y cuando usted llega al mañana, usted no está más listo de lo que estuvo hoy. Y la preocupación se vuelve el interés en problemas prestados. Además, usted llega al mañana menos preparado de lo que estuvo hoy y llega sin aliento porque trató de vivir el hoy en la fortaleza del mañana. Y al hacerlo, sobrecargó su hoy con las preocupaciones de su mañana. Y no me pida que lo repita todo eso porque no podría hacerlo. Jesús dijo que esa manera de actuar era propia de los gentiles. Mire, Lucas 6:32. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Cuando usted se preocupa desmedidamente, actúa como un pagano. Y alguien me dirá, pastor, usted me hace sentir peor. Dígame que no debo preocuparme, pero la verdad es que ahora estoy más preocupado. Escúcheme. Cuando Jesús dice que no debemos preocuparnos o tener afán, no lo hace tratando de parecer gentil o delicado. Este ejemplo sigue el apóstol Pablo al decir, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Antes de terminar, quiero decirle que una válida preocupación es su destino eterno. Si usted es ya salvo, si ya tiene la salvación y Cristo está en su corazón, no tiene de qué preocuparse. Pero si no es así, elimine esa preocupación haciendo una decisión por Cristo ahora mismo. Le invito a orar de la siguiente manera. Señor Jesús, deseo tener la absoluta seguridad del perdón de mis pecados. Por eso, sabiendo que tú entregaste tu vida para pagar el precio de la culpa de mis pecados, te invito a que vengas a mi corazón hoy mismo. Deseo que seas mi Salvador y mi Señor, y que hagas de mí un instrumento útil en tus manos. Lo pido en tu santo nombre. Amén. Desde el programa anterior estamos estudiando en el capítulo 4 de Filipenses 5 pasos hacia la salud mental, poniendo énfasis en primer lugar en la frase paulina, regocijaos en el Señor siempre. Entre otras cosas dije que el gozo en el Señor debe ser como un termostato, no como un termómetro. El termómetro registra las condiciones. El termostato regula o controla las condiciones. Se dice que la felicidad está relacionada con el termómetro. Si usted está relativamente bien, se siente feliz. Pero cuando la temperatura sube, pues se siente infeliz. Su concepto de felicidad es como una montaña rusa, unas veces arriba y otras veces abajo. Su felicidad depende de las circunstancias. En cambio, el verdadero gozo en el Señor es constante porque Jesucristo no cambia. Bien, vamos a continuar con el material para hoy. Aunque no debemos preocuparnos excesivamente por nada, debemos orar fervientemente por todo. Y no faltará quien esté pensando ahora mismo, Pastor Rogers, ¿qué sabe usted de eso? Seguramente nunca ha tenido problemas ni preocupaciones. Mi amigo, permítame decirle lo siguiente. Si pudiera poner sus problemas en un montón y mis problemas en otro montón, y le diera a escoger qué montón quisiera usted tener, le aseguro que sin ninguna duda usted escogería su propio montón. Espero que me haya entendido. Y permítame decirle algo más. Esto de por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, no lo escribí yo, sino el apóstol Pablo, por inspiración divina. Así que la cura, el remedio para los afanes y preocupaciones, es sencillamente el orar a Dios, que está junto a usted, y que nunca le dejará. Oración que le dará poder, provisión y paz. En una revista encontré el siguiente pequeño artículo y dice, me encontré con Dios en la mañana cuando comenzaba el día, cuando su gloria llegaba hasta mi pecho con la salida del sol.
Durante todo el día su presencia estuvo conmigo y juntos navegamos en mares tranquilos y tumultuosos. Otros barcos fueron azotados y barridos por la tormenta, pero los mismos vientos que ellos enfrentaron se transformaron en suave brisa frente a nuestro barco, porque Él estaba conmigo. Y pensé en otras mañanas, con gran remordimiento, cuando aflojé las amarras y me alejé de su presencia. Así que creo que conozco el secreto aprendido en el sendero de los problemas. Hay que buscar a Dios en la mañana, si queremos que Él esté con nosotros durante todo el día. Abra la puerta de cada mañana con oración. Si algo es lo suficientemente grande como para preocuparle a usted, también es lo suficientemente grande delante de Dios, y Él le ayudará. Mi amigo, no piense que hay cosas demasiado pequeñas o insignificantes como para dárselas o decírselas a Dios. Ore a Dios por todo y en todo tiempo. Se cuenta de un misionero en África que un día se encontró frente a un voraz león y oró y pidió a Dios que le librara de las garras y fauces de ese león. Y Dios así lo hizo. Esa noche en su casa, él trató de dormir, pero un mosquito lo mantuvo despierto toda la noche. A la mañana siguiente, él tenía profundas ojeras por el hecho de haber estado despierto toda la noche. Ese mismo momento el Espíritu Santo habló a su corazón diciéndole: pediste al Padre que te librara del león, pero pensaste que podías enfrentar al mosquito por ti mismo, y perdiste la batalla, ¿verdad? Piénselo. ¿Por qué esto nos sucede a todos? Creemos que necesitamos a Dios para las cosas grandes, pero no para las cosas pequeñas. Esas las podemos manejar nosotros mismos. ¡Qué tremendo error! Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Algunos dicen: pastor, es que yo no quiero molestar a Dios con cosas insignificantes. Y yo a la vez tengo que preguntarle: ¿y si son insignificantes, por qué se preocupa tanto por ellas? ¿Hay algo que sea demasiado grande o demasiado pequeño para Dios? ¿Sabe cuál es en realidad nuestro mayor problema? El dejar a Dios fuera de like tiny tears in a happy chase, hopping through the puddle sea, colors dancing wild and free. Skies are gray but I don't mind, cool raindrops on my skin I find, kicking off my Saturday, watch the clouds just drift away. Rainbow in the rain, what a sight, colors shining oh so bright, dancing in the streets so bright, everything will be alright. Umbrellas
nuestros problemas. Tercer paso, medite en la provisión del Señor. Cuando pedimos a Dios que nos ayude, debemos hacerlo con una actitud de agradecimiento. Pablo termina el verso 6 con las siguientes palabras: con acción de gracias. Ahora, si usted le pide más a Dios, pero no le agradece por lo que ya le ha dado, yo no creo que sus oraciones serán contestadas como usted quisiera que le contestaran. ¿Sabía que no hay mayor expresión de fe que la gratitud y que la preocupación es la mayor expresión de ingratitud? Piénselo. La gratitud es la mayor expresión de la fe y la ingratitud es la mayor expresión de la ingratitud, de la preocupación, de la incredulidad. Por lo tanto, rehúse el preocuparse innecesariamente. Deje sus problemas en manos de Dios y agradézcale a Dios por lo que ya ha hecho y por lo que hará por usted. ¿Por qué Pablo nos anima, nos pide, nos exhorta a tener un espíritu de gratitud, siendo que él mismo está preso y encadenado en una inmunda prisión romana? Pues debido a las bendiciones que había recibido. A veces tenemos que saber enfocar las cosas. A veces nos encerramos en nuestra autocompasión y fracasamos en ver las bendiciones de Dios. No reciba las cosas como que las mereciera, sino con profunda gratitud. Busque el Salmo 68, 19. Bendito el Señor. Cada día nos colma de beneficios el Dios de nuestra salvación. Note que después de este verso hay una palabra, Selah. Esta palabrita significa piense, medite en lo que acaba de leer. Ahora veamos Lamentaciones 3, los versos 22 y 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Si usted se encuentra en una cárcel, agradézcale a Dios por sus bendiciones espirituales. Si goza de libertad física, agradézcale a Dios por sus bendiciones espirituales. En todo tiempo y en toda ocasión, agradézcale a Dios por las bendiciones visibles, así como por las bendiciones invisibles. Permítame compartir con usted lo que hasta ahora he aprendido en mi peregrinar en esta tierra. Las personas ingratas son, por lo general, personas infelices. O sea, no saben lo que es la alegría, la felicidad. Algunas personas, en vez de ser humildemente gratas, son altivamente ingratas. Y creo que todos conocemos a personas así. Son personas llenas de amargura, temores, negativismo, egoísmo y autocompasión. Amigo, regocíjese en la presencia del Señor, confíe en su poder, medite en las provisiones de Dios. Cuarto paso, descanse en la paz del Señor. Veamos Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios está ahí para guardarle y para protegerle. Cuando Pablo estuvo en la cárcel, lo más probable es que estuvo custodiado por soldados romanos día y noche. Después de todo, Pablo era un prisionero importante. Y el apóstol, mirando a esos soldados romanos, se dijo: yo tengo algo mejor que me protege. Tengo la paz de Dios. Él tenía el gozo mismo de Dios, protegiéndole, guardándole, aún dentro de esa lóbrega celda. Él sentía la presencia de Cristo en él, en esa prisión. ¿Qué clase de paz es la que tuvo Pablo? La paz de Dios. Y esta no es una paz provista por las circunstancias. Las circunstancias que ese momento rodeaban a Pablo podían ser cualquier cosa menos portadoras de paz. La paz de Dios no es la eliminación de los problemas en la vida, sino el aumento del poder para entender esos problemas. Usted no mantiene esa clase de paz. Esa paz lo mantiene usted.
La paz de Dios está muy por encima de lo que podemos entender. No está encerrada en una botella de licor, ni en una hipodérmica con droga. Un doctor no se la puede recetar. Un psicólogo no se la puede proporcionar. Un amigo no se la puede brindar. Lo académico no se la puede enseñar. La religión no se la puede otorgar. Y ninguna ley se la puede dar. Usted la obtiene directamente de Dios. El Señor Jesús dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Mi amigo, esa es nuestra herencia. La paz que el mundo no puede dar es la paz que el mundo no nos puede quitar. Encuentre su paz en Jesús. En Isaías 26:3 leemos: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Quinto paso: reflexione en los propósitos de Dios. No sería nada raro que usted esté pensando: ¿y cuál es el propósito de Dios para mí? Bueno, la respuesta está en Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Usted puede escoger sus pensamientos como escoge a sus amigos, o sea, podemos y debemos ser selectivos tanto en lo que permitimos entrar en nuestra mente y en los amigos que tenemos. Si usted quiere poner en su mente basura intelectual, o religiosa, o moral, pues está en la libertad de hacerlo. Pero el otro lado de esa moneda es que si usted quiere poner en su mente pensamientos honestos, justos, puros, agradables y positivos, está también en la libertad de hacerlo. ¿Cómo puede pensar en todo lo que Pablo dice en el verso 8? ¿Cómo puede dejar de pensar en las cosas incorrectas? Pues pensando en las cosas correctas. Sencillo, ¿no le parece? Ya lo he dicho varias veces que Dios nos ha hecho en tal forma que es imposible que tengamos dos pensamientos diferentes al mismo tiempo en nuestra mente. Así que, si está pensando lo que debe estar pensando, no tendrá tiempo para estar pensando en lo que no debe estar pensando. Mi amigo, ese es el mejor remedio para los malos pensamientos. Si usted está pensando en las cosas correctas, le aseguro que le será imposible pensar en las cosas incorrectas al mismo tiempo. Ahora, Pablo no está hablando acerca de hechos, sino acerca de la verdad, de la honestidad, de las cosas que son puras, que no son torcidas. No se solace mirando pornografía y toda clase de cosas impuras, lujuriosas, sexuales. Dios es un Dios que nos ha creado con la capacidad para apreciar la pureza, la belleza. Es increíble que la gente puede estar rodeada de cosas hermosas, pero no las ven. Y si las ven, no las aprecian. Escuché de un pequeño niño y de un anciano pastor que estaban contemplando el Gran Cañón del Colorado en los Estados Unidos. De paso, debo decir que esta impresionante formación rocosa es una de las maravillas naturales del mundo. El anciano pastor describió a su esposa y le dijo: hoy he visto la mano creadora de Dios. He visto la paleta de colores de Dios y cómo sus dedos han esculpido semejante maravilla. Y con expresiones semejantes, describió para su esposa la impresión de haber visto el Gran Cañón. Mientras tanto, el pequeño niño le escribió a su mamá y simplemente le dijo: ¿sabes qué, mamá? Hoy escupí en el Gran Cañón y mi saliva viajó casi 2 kilómetros hacia abajo. ¿Lo ve? Usted puede estar rodeado de belleza y no verla. Pablo dice:
todo lo que es de buen nombre. ¿Sabe usted que se puede acostumbrar a tener un mal nombre, pero asimismo sabe que puede tener un buen nombre? Escúcheme, aunque la epístola a los Filipenses fue escrita en una prisión, no huele a cárcel, huele a cielo. Uno casi siente el deseo de haber estado con Pablo en esa prisión. En el verso 11, él prácticamente dice: hermanos, no sientan pena por mí. ¿Por qué? Porque he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y nos asegura que si nosotros procedemos de la misma manera, tendremos la paz de Dios en nuestro corazón. Esta experiencia en su vida le dio a Pablo la autoridad para decir lo que dice en el verso 9: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Mi amiga, mi amigo, si usted sigue estos 5 pasos, o sea, los efectiviza, los hace realidad en su vida, usted tendrá la clase de salud mental y la actitud que un genuino creyente debe tener. Pídale a Dios que le ayude a entender que Él siempre está cerca. Pídale que le ayude a regocijarse en el Señor a pesar de las circunstancias. Ponga en las manos de Dios sus problemas y permita que Él le proteja y le cuide, porque Él así quiere hacerlo. Y todos debemos pedir a Dios que nos ayude a controlar nuestros pensamientos, a tener discernimiento para permitir que solo buenos pensamientos penetren en nuestra mente y en nuestro corazón, y que su paz, que sobrepasa todo entendimiento humano, nos guarde y proteja, y que siempre nos gocemos en la guía de su Santo Espíritu. Si usted aún no conoce a Cristo como su Salvador, sabe que uno de los pensamientos más sublimes que puede tener y hacer realidad es precisamente el tener a Cristo como su Salvador. Si usted desea hacer esa decisión espiritual ahora mismo, le invito para que diga la siguiente oración conmigo. Pero ore con fe, con sinceridad, con convicción. Diga: eterno Dios, quiero agradecerte porque me has hablado por medio de este mensaje, poniendo orden mental en mis desordenados pensamientos. Reconozco que más he pensado en las cosas del mundo que en ti, pero sé que soy pecador, y si no busco tu gracia y misericordia, estaré perdido para siempre. Señor Jesús, confieso que no entiendo la inmensidad de tu amor, pero sí sé que me amas. Tanto que diste tu propia vida en la cruz para pagar por la culpa de mis pecados. Gracias por amarme así. Ahora mismo te invito a que vengas a morar en mi corazón y seas mi Salvador y mi Señor. Te entrego el control total de mi vida y pido tu ayuda para que pueda ser la clase de persona que tú quieres que sea. Hazme un testigo firme y fuerte, sin que me avergüence de ti o de tu palabra, a pesar de las circunstancias o de las consecuencias. Y porque tú moriste por mí, yo quiero vivir para ti hasta que cuando me llames a tu presencia. Lo pido en tu santo nombre.